Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que esté todo muy bien por tu vida. Bueno, este es el segundo video. No supe cómo empezar, se me olvidó todo el guión. No, mentira, no tengo guión. Pero pues la idea es que podamos continuar con este curso de Scikit-Learn, de Machine Learning con Python y Scikit-Learn, o Scikit-Learn. Cuando yo escuché mi video y escuché decir Scikit-Learn todo el momento, dije, uy, ya hablo mal, ¿no? No, el caso es que todo esto es con Scikit-Learn, ¿sí? En Python y con Scikit-Learn. Pero pues estamos aprendiendo un poco más acerca de los gráficos y todo este tema. Entonces vamos a continuar con este segundo curso o la segunda parte. No sé en cuántas partes lo voy a dividir. ¿Por qué? Porque voy de a poquitos cada día, voy aprendiendo cada vez más cosas. Y me he demorado un poco pues porque le voy preguntando a ChatGPT qué es cada cosa, cosas que no entiendo durante el video pues las voy releyendo porque pues son de fuentes originales, ¿sí? Entonces voy releyendo, voy entendiendo cada cosa y pues me he demorado un poco, la verdad. Me ha gustado bastante y por eso quiero compartírtelo a ti porque creo que es importante no solamente entenderlo, sino saber que sí lo entendí, ¿sí? ¿Y cómo hago eso? Pues explicando lo que ya he entendido paso a paso, ¿sí? Otra cosa antes de iniciar, y es que todos estos videos los estoy publicando en mi newsletter, les estoy diciendo cada día cuándo los publico, así que si tú quieres estar al tanto de estos videos o estar al tanto de las actualizaciones sobre análisis de datos, temas de Machine Learning, temas de Business Intelligence, pues suscríbete a mi newsletter porque allá lo voy a estar publicando. Mi newsletter va a estar en la descripción, igual que el repo de todo lo que voy haciendo aquí y pues vamos a continuar con esto. También recordarte que trabajo como consultor, que si necesitas alguna implementación de Machine Learning, de inteligencia de negocios o de analítica de datos en tu negocio o mejorarlo, pues escríbeme que junto conmigo trabajan varias personas más con las cuales hacemos implementaciones bien interesantes en empresas bien grandes a nivel mundial. Así que si necesitas implementar algo de esto, escríbeme nomás, ahí están los correos en la parte de abajo. Entonces, y solamente para recordar, estamos haciendo un curso de Machine Learning con Python y Scikit-Learn, en donde queremos, bueno, como que el objetivo final es poder predecir cuánto se está gastando la gente en medicina o en gastos médicos al otro año, ¿vale? Es decir, históricamente hay unos registros y nosotros lo que queremos hacer es predecir cuánto se van a gastar el próximo año o los próximos años en gastos médicos. Eso, continuamos entonces. Listo, voy a presentar acá pantalla. No la voy a presentar allá así porque ya les mostré más o menos qué es lo que hago acá. Pero bueno, habíamos quedado en esta parte, en ejercicio. Haz lo mismo con sexo y region. Sí, que nosotros estábamos viendo acá un histograma de cómo se estaban comportando. ¿Apareció eso? ¿No apareció eso? No, no apareció. Ok, estábamos viendo un histograma de cómo se estaban comportando todas las personas, o sea, los cargos o los gastos, por decirlo así, de todas las personas de un versus de los que fumaban versus los que no fumaban, ¿cierto? Entonces, smoker, yes, todos los que fumaban, perdón, todos los que no fumaban acá, y en yes, todos los que fumaban. A ver, ¿qué sucede con esto? Ahora sí, estos son todos los que fuman. Entonces, si yo bajo un poco más, me dice, podemos hacer las siguientes observaciones en el gráfico. Bueno, esto ya creo que lo leí. Y ejercicio, haz lo mismo con sexo y region, es decir, por sexo y por región. Entonces yo hice el mismo histograma viendo que pues lo podía abrir por sexo y por región. Creo que este zoom está un poco grande como para poder mostrar todo el gráfico. Ya ahí se ve un poco mejor, ¿cierto? Igual, si no se alcanza a ver algo del código, recuerda que todo el repositorio va a estar publicado en el GitHub. Yo voy a dejar el GitHub acá abajo y tú vas a poder ir a leer cada una de las líneas de código, copiarlo y pegarlo y entenderlo. La idea es que lo entiendas. No me interesa si lo copias y lo pegas, pero la idea es que lo entiendas, ¿vale? Entonces, lo hice en este caso por sexo y todos los que están en verde son las mujeres y todos los que están en gris son los hombres. Vemos que casi se divide por mitad y mitad. De hecho, pues es como proporción hombre-mujer. Nada fuera de lo común. Y también lo hicimos por region. Este de region no supe cómo hacerlo específicamente. Si tú lo puedes hacer en tu casa, con tu computador y que se vea un poco más bonito, sería genial. Porque realmente no supe cómo hacerlo un poco más atractivo visualmente. Siento que quedaron muchos colores y, por ejemplo, acá en estos de 30.000, ¿sí? En todos los gastos de 30.000, pues se pierde un poco como la información, ¿sabes? Como que no se sabe cuántas personas hay o si como cuántos por lugar, por región
ahí acá. Entonces se va a ver un poco feo y se pierde la información. Creo que no quedó del todo correcto. Así que bueno, voy a dejarlo así. Lo hice de las dos maneras, pero siento que este histograma no fue la mejor opción. Ahora, tampoco conozco mucho esta librería, ¿vale? Creo que es PyPlot, si no estoy mal. Entonces no sé qué otros gráficos puede hacer y tampoco quiero ahondar mucho en los gráficos porque eso es tema de diseño y tema de forma. Yo lo que quiero entender es para qué sirve cada analítica o cada paso para poder analizar estos tipos de datos y entender de qué manera me pueden afectar o me pueden beneficiar estos datos, ¿vale? Ahora sí, vamos un poco a diferentes gráficos y entender de una mejor manera los datos, porque estos fueron gráficos que sí me decían cómo se estaban comportando los datos y cómo se relacionaban unos con otros, pero no me daban mucha claridad. Sin embargo, este gráfico me dio una gran claridad de varias cosas, ¿vale? De los que fumaban, perdón, de los cargos versus los que fumaban y los que no fumaban. Entonces vemos que hay muchos cargos bajos, pero de personas que no fuman, y dentro de los que fuman hay varios cargos altos. Entonces, importante ahí, o sea, varios costos altos dentro de los que fuman. Entonces, bueno, vamos ahora sí un poco más abajo. Fumador. Visualicemos el gráfico por fumadores y no fumadores con sus valores usando un histograma, ¿cierto? Entonces, este histograma, de hecho, creo que no es tan así, pero ya lo revisamos. Entonces, acá verificamos un poco el tema de los valores. Value counts, entonces, no fumadores son 1064 registrados dentro de la base de datos y sí fumadores 274 personas. Muy pocos, como el 20% aproximadamente. Sí, creo que es como el 20%. Creo que son como el 20% aproximadamente. Ok, esos son los que dijeron que sí eran fumadores. Ahora, hay que evidenciar algo también en los siguientes gráficos, ¿cierto? Hacia abajo. Sabemos también que hay varias personas que no les gusta decir que son fumadores. Y pues, a ver, no tiene nada de malo, pero para los datos esto nos afecta muchísimo porque los datos pues van a salir errados, ¿cierto? Entonces, digamos que sí, digamos que estos datos son reales y así nos quedamos. Si nosotros vamos a ver el histograma por personas que fuman y que el color sea por sexo, vamos a empezar a ver un poco de coherencia, no, sino coincidencia entre esos dos datos, ¿vale? Voy a colocar un poco más lejos esto. No, no era así, no, ok. Ah, sí, creo que era. Sí, un poco más lejos esto para que se vea el gráfico mejor. Entonces, vemos el gráfico de smokers, ¿sí? Donde hay un porcentaje de personas que son hombres y que es bien predominante, es decir, los hombres son los que más fuman acá, las mujeres son un poco menos de, no sé, el 20% también, no sé, 40%, ¿sí? Son como 40-60 la distribución de fumadores y no fumadores, ¿vale? Entonces aquí ya empezamos a ver un poco más de similitud. Ahora dice, parece que el 20% de los clientes reportó que son fumadores. ¿Podrías verificar si esto hace sentido con el promedio nacional en los datos recolectados en el 2010? Y ¿también es más común que los hombres sean más fumadores que las mujeres? Son dos preguntas que nos hacen, por lo menos dentro de ese paso a paso, y esto es importante, ¿sí? Si nosotros tenemos datos públicos o tenemos acceso a datos públicos, podríamos confirmar eso con esos datos públicos. Podríamos entrar a internet o cuáles fueron los datos del censo de yo no sé cuándo y empezar a ver si estos datos cuadran con la realidad, si realmente el 20% de la población es fumadora o no fumadora. Ahora, puede ser y puede pasar que el 20% de los pacientes dentro de una clínica es fumador, pero no necesariamente tienen que cuadrar con los datos del censo nacionales, porque una cosa no tiene relación con la otra. Puede que vayan más al médico las personas que fuman mucho. Entonces, podríamos relacionarlo de alguna manera, pero no está directamente relacionado, ¿ok? Es solamente para que nos hagamos ese tipo de preguntas y ver si coincide con la realidad actual de nuestro país o nuestra ubicación. Entonces, ejercicio, muestre la distribución por sexo, región y por hijos. Bueno, por sexo ya lo mostramos y valide lo que aparece en el dashboard. Entonces, hacemos otro histograma por hijos, por cantidad de hijos, ¿cierto? Y miramos quiénes son fumadores y no fumadores. Lo mismo, el tema es que cuando tienen menos hijos son mucho más fumadores, que es esta parte azul, ¿cierto? Entre menos hijos tienen, son mucho más fumadores. Y entre más hijos tienen, por ejemplo, estas personas que tienen 5 hijos y no tenían tele, ¿sí? Estas personas, casi el 100% no fuma, solamente una, creo que es una la que está acá, el conteo. Eso es lo que no me gusta de estas barritas pequeñas. Una, ¿cierto? Una persona que tenga 5 hijos sí es fumador.
Entonces, ahí ya empezamos a ver correlaciones, no sé, con los hijos, las responsabilidades, cosas que los modelos de Machine Learning podrían tener en cuenta, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas son importantes a la hora de sacar los datos. Ahora, vayamos con Region. Vemos si por región hay alguna diferencia, vemos que casi que no. De hecho, me imagino que esta región está con mayor cantidad de datos es porque es la más grande, ¿sí? Pero en general, las proporciones o los porcentajes son muy parecidos, son muy idénticos. De hecho, yo diría que de estas tres regiones, ¿vale? Entonces, pues aquí no hay gran variación. No podríamos sacar algo concluyente de este gráfico. Tras analizar cada columna, podemos visualizar la relación entre cargos, el valor que queremos predecir y las demás columnas. Este entre cargos se me fue. Me imagino que no era entre cargos, pero bueno. Es que no es cargos, es como... O sea, sí se traduce cargos, pero básicamente son gastos. De hecho, lo voy a colocar como gastos. Es que me confundo con esa palabra charge. Y gastos. Edad y gastos. Edad y gastos. Perfecto. Listo. Edad y gastos. Visualicemos la relación entre edad y gastos mediante un diagrama de dispersión. Cada punto del diagrama de dispersión representa un cliente. También usaremos los valores de la columna fumador para colorear los puntos. Importante, aquí viene la parte más visual de todo este análisis. Creo que aquí ya empezamos a sacar conclusiones bien buenas, por decirlo así, o bien cercanas a la realidad. Y esto pues realmente nos va a dar algo más jugoso para lo que nosotros estamos analizando o para lo que el Machine Learning debería analizar. Entonces, vamos un poco más abajo. Aquí primero cambiamos el tipo de gráfico. Ya no es histogram o histograma, sino que ahora es scatter o skater. No sé cómo pronunciarlo, la verdad. Skater. Y aquí ya empezamos a colocar, bueno, el color, X y Y. Aquí ya hay dos ejes, el X y el Y. La opacidad, el hover data, que es el sexo, y el title, que nosotros lo manejamos acá. El marker size es qué tan grandes queremos las bolitas o las pepitas del diagrama de dispersión. Entonces ya cuando hacemos este tipo de gráfico, ya yo creo que la máquina se va a empezar a dar cuenta de cuál va a ser la línea de tendencia y dependiendo de qué. Entonces, si nosotros vemos la edad versus los gastos, este es gastos, ¿sí? Nos vamos a empezar a dar cuenta de algo. Y es que, primero, hay dos tipos de datos, unos azules y unos naranjos, en donde los naranjos, veo yo naranjo, ¿cierto? Es como naranjo. Los naranjos son no fumadores y los azules son los sí fumadores. Si tú ves este gráfico te vas a dar cuenta que primero hay una clara tendencia entre la edad, es decir, que entre más viejo, mayor es el gasto en medicina. Es decir, que entre más te vas haciendo viejo, más le vas aportando a la medicina, más le vas aportando a las clínicas, los hospitales, la salud en general. Entonces, creo que es importante poder ver eso, que hay una línea de tendencia a la alza dependiendo de la edad. Y también hay algo bien importante, y es que si tú te das cuenta visualmente, los smokers o los fumadores son los que en promedio gastan más dinero en este punto. Cada punto representa una persona o un registro dentro de la base de datos. Entonces, si tú visualmente ves que hay dos colores que están casi separados, pues te vas a dar cuenta que los smokers o que los fumadores que llegaron a hacer cargos o llegaron a hacer gastos de salud en esta base de datos, pues son los que más han aportado a la salud o son los que más gastos han tenido en la salud, ¿cierto? Porque hay una clara tendencia hacia la subida de cada uno de los cargos. Adicional a eso, en la parte del medio, bueno, en la parte de abajo pues están los no fumadores, ¿cierto? Aquí ya vemos una relación bien interesante de los cargos en los fumadores y en los no fumadores. Entonces los no fumadores son los que menos cargos tienen, quizás porque les toca hacerse menos tratamientos o menos cosas. Ahora, esto no es algo que uno diga ya con esto me voy y este es el 100% de la verdad. No, incluso hay una línea del medio. Esa línea del medio, si tú te das cuenta, están tanto como fumadores y como no fumadores dentro de esta base de datos. ¿Ven? Hay una mezcla ahí entre azules y naranjos, azules y naranjos, azules y naranjos, ¿cierto? Puede ser que aquí estas personas sean outliers o sean personas que tengan ya enfermedades genéticas o cosas así, que no necesariamente ser fumadores les ha hecho daño,
y que pues tienen tratamientos de generación en generación, no sé, son temas que son como aislados un poco a la realidad, porque incluso si tú te das cuenta, estos puntitos se ven un poco más definidos que los de arriba, mira, los de arriba y que los de abajo incluso. Los de abajo se ven casi como líneas, es decir, hay muchos registros en la parte de abajo. En cambio los del medio están un poco más aislados o un poco más un puntito por aquí y un puntito por acá porque están más fijos, más específicos, son casos muy específicos. ¿Vale? Entonces, podemos hacer las siguientes observaciones del gráfico anterior. La tendencia general parece ser que los gastos médicos aumentan con la edad, como cabría esperar. Sin embargo, existe una variación significativa a cada edad y es evidente que la edad por sí sola no puede utilizarse para determinar con precisión los gastos médicos. Y esto es verdad, porque no todas las personas a medida que avanzan su edad o a medida que avanza su edad van a gastar más en medicina o van a gastar más en todo. De hecho, hay outliers. Y outliers significa que hay personas muy específicas o personas concretas que por alguna u otra razón no gastan más en medicina, sino que gastan menos. Porque se empezaron a cuidar o porque están en tratamientos hace mucho tiempo, entonces la parte más cara la hicieron al principio y ahora gastan mucho menos. No sé, ese tipo de cosas, ¿vale? Pero esta es la tendencia marcada por lo menos en la base de datos que nos dan. Y otra cosa, podemos observar 3 grupos de puntos, cada uno de los cuales parece formar una línea con pendiente creciente, ¿cierto? Todos van a la alza dependiendo de la edad. El primer y más grande grupo se compone principalmente de presumiblemente no fumadores sanos, que tienen gastos médicos relativamente bajos en comparación con otros, que es esta parte de abajo, todos estos no fumadores. El segundo grupo contiene una mezcla de fumadores y no fumadores. Es posible que se trate de esos grupos distintos, pero superpuestos. No fumadores con problemas médicos y fumadores sin problemas médicos importantes, ¿cierto? Que era como esos outliers de los que hablaba. Y el grupo final está formado exclusivamente por fumadores, presumiblemente fumadores con problemas médicos importantes, que posiblemente estén relacionados con el tabaquismo o se agraven con él. Posiblemente, no es 100%. Que estos locos fumen y que su cuenta de la clínica se haya disparado, no quiere decir que por ser fumadores pues se haya disparado, pero probablemente sea relacionado con eso, ¿vale? Es una probabilidad. Ejercicio, ¿qué otros comentarios podrías hacer sobre este gráfico? Tú saca tus propias conclusiones. Creo que igual está bien interesante este gráfico. Cuando yo lo vi fue demasiado bacán, me aclaró muchas cosas. Ahora sí, BMI y cargos o gastos. Vamos a colocarle gastos. Gastos. Visualicemos la relación que hay entre el BMI, que es el índice de masa corporal, y los gastos usando otro diagrama de dispersión. De nuevo, usaremos los valores de la columna fumador para colorear los puntos. Importante, el BMI es el índice de masa corporal, es decir, qué tan grande eres, básicamente. Y los vamos a relacionar en este caso con los fumadores, ¿cierto? Dividiéndolos por, en este caso, sexo, ¿sí? Es decir, es masculino o femenino. Entonces, en la parte del eje Y están los cargos o los gastos y en la parte del eje X está el BMI. Es decir, que entre más peso tiene, ¿sí? Por ejemplo, esta personita de acá, entre más peso tiene también más está gastando en salud. Pero vean que no es directamente proporcional. De hecho, ahora sí, aquí todos tienen un peso, ¿sí? Pero esta línea azul, que deberían ser los charge, no necesariamente se sube. De hecho, acá sí hay un peak. Estos de acá están mucho más arriba que los anteriores, ¿cierto? Es decir, que probablemente estos sí se relacionan entre sí. Sin embargo, estos de atrás no tengan ninguna relación, probablemente. Porque estos de acá, no necesariamente por tener más índice de masa muscular, generan unos mayores gastos. Sin embargo, lo que yo decía, acá hay un salto bastante grande entre los que tienen masa corporal un poco más grande, pero los gastos se aumentan bastante. Es decir, hay un salto bastante significativo en sus gastos. Entonces hay que validar si es por eso que sus gastos se han aumentado y si es directamente proporcional. Lo mismo, son probabilidades y suposiciones. Puede que no. Y esto también lo podemos ver basado en cuál es el índice de masa corporal promedio del país o de la región en donde nosotros vivimos. Entonces, parece que para los no fumadores un aumento del IMC, esto es BMI, no parece estar relacionado con el aumento de los gastos médicos. Sin embargo, los gastos médicos parecen ser significativamente mayores para los fumadores con un BMI superior a los 30, ¿cierto? Entonces, si acá es smoker, ¿sí? Entonces estas personas pueden tener
ya un problema serio porque tienen un índice de masa corporal bastante alto y además son fumadores. Entonces podría ahí aumentarse o podría ser el consumo mayor de los gastos médicos. Ok, ejercicio. Creo más gráficos para visualizar la relación entre la columna cargos y las demás columnas. Si tiene niños, qué sexo es, religión y si es fumador o no. Y resuma la información. Ok, aquí ya nosotros hacemos otro tipo de gráficos. Los gráficos skater o scatter, no sé cómo decirles. Pero es básicamente de dispersión. Y acá hay otro tipo de gráfico que es el violin. Este violin yo no lo entendía mucho. Pero aquí es básicamente qué tanta como concurrencia hay dentro de ese rango. O sea, entre más ancho hay mucha más concurrencia de datos y entre más delgado pues hay mucha menos concurrencia de datos dentro de ese gráfico. Entonces me tocó entenderlo, me tocó leerlo porque no lo entendía antes y creo que fue bastante importante poder saber cómo se manejaba esto. Esto es simplemente cargos y dependiendo de si tienen hijos o no. Voy a bajar un poco más rápido. Correlación. Esta parte para mí fue importante entenderla. Entonces, esta parte de correlación para mí pues fue bastante interesante porque me generó mucha más información de la que yo creí que me podía generar. Entonces, como se puede observar en el análisis, los valores de algunas columnas están más estrechamente relacionadas con los valores de cargos que en otras. Por ejemplo, edad y cargos, es decir, gastos, parecen crecer juntos, mientras que el BMI y cargos esta relación no suele mientras que BMI y cargos no. Esta relación suele expresarse numéricamente mediante una medida llamada coeficiente de correlación que puede calcularse con el método .cor de una serie de pandas. Entonces, pandas me da una medida o una función que me dice qué tan correlacionadas están dos medidas, ¿cierto? O dos campos numéricos. Tienen que ser numéricos y ya te digo por qué. Entonces, ¿qué tan correlacionadas están? Acá me dice Medical DF, que es el data frame que estamos manejando, toma charge, que son los cargos, y correlacionalo con el Medical DF, la edad. ¿Qué tan correlacionados están frente a la edad? Me da acá un float o un campo numérico, un número, ¿sí? En este caso me da 0.2. Entonces, ¿cuál es el punto? Este número podría ir desde 1 hasta -1. 1 es que están directamente correlacionados, es decir, muy relacionados entre ellos dos y forman una línea derecha, una línea recta, y -1 que están directamente o indirectamente correlacionados, es decir, que mientras uno va para arriba, el otro va para abajo, ¿sí? Pueden ser directamente o indirectamente correlacionados, algo así. El punto es que están totalmente por aparte de esos dos si llega hacia -1. Entonces, ya vemos que el número acá es positivo y que nos da un 0.29 o un 29% relacionados, por decirlo así. Eso frente a los cargos y frente a la edad. Ahora, si nosotros correlacionamos los cargos y el BMI, me da una correlación de 0.19. Tiene una correlación menos o inferior a la edad junto con los cargos. Es decir, el BMI acá frente a los cargos no hay mucha correlación. Es decir, si tiene un índice de masa muscular mayor o menor, no hay mucha correlación acá. De pronto también es porque, no sé, no tienen un BMI como extravagante o no hay muchos gastos médicos cuando tienes un tema de sobrepeso, no sé, cosas así. O no son muchos los casos que se presenten que gastan mucho dinero por temas de sobrepeso. Ahora, vamos a correlacionar los cargos con los hijos. Y es decir, que entre más tengas hijos, pues más tienes cargos. No, eso realmente no tiene nada que ver con los cargos frente a pues el tema médico o el tema medicinal. Es decir, no es que gastes más, no está directamente relacionado si es que tienes más o menos hijos frente a tus gastos médicos. Y acá me dice algo bien interesante, y es que para calcular la correlación de las columnas categóricas, primero deben convertirse en columnas numéricas. ¿Para qué? Para que el gráfico me diga, oye, sí, yo me puedo correlacionar entre ellas dos y estas dos van hacia el mismo punto, hacia la misma línea. Estas dos cosas tienen mucho que ver y pues realmente están muy correlacionadas. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo acá? Estoy cambiando los valores de los smokers, es decir, que no son fumadores, y los que son fumadores a números. Los que no son fumadores los dejo como 0 y los que sí son fumadores los dejo como 1. Ya los estoy cambiando a datos numéricos y hago la correlación acá. Esta correlación, al hacerla, me da un total de 0.78. Es la mayor correlación que nosotros hemos visto dentro de esta base de datos. 0.78.
es una muy alta correlación. Es decir, que entre más fumas o los datos dicen que si eres fumador tienes una alta propensión o eres más propenso a gastar más en gastos médicos o a gastar más en medicina basado en esta base de datos. Entonces, importante este punto core que nos da Pandas. Creo que es muy importante para poder sacar conclusiones que no son 100% reales, pero que son probabilidades. Ok, yo creo que este video ya está quedando un poco más largo, pero voy a intentar resumir lo que viene acá a continuación. Entonces, fuerza, cuanto mayor sea el valor absoluto del coeficiente de correlación, más fuerte será la relación. Básicamente lo que te explicaba, si tiende hacia 1, pues es muy relacionado, es decir, podría tender a una línea recta, y si tiende a -1, podría ser, no sé si se llama indirectamente relacionado, pero los dos van como por lugares opuestos, no tiene relación, o podría ser que este entre más está hacia arriba, pues este más está hacia abajo, ¿sí? Es como indirectamente relacionados, creo que se llama así. Ok, acá de hecho me dice, aquí está la misma relación expresada visualmente. Perfectamente positivo relacionado es que tiende hacia arriba y que es una línea recta. Entonces acá dice que está fuertemente positivamente relacionado. Es que hay una línea no tan marcada recta, pero sí hay como un rango entre las líneas. Y que si va hacia arriba pues es positivo y que está relacionado. Y bueno, todo lo que viene acá en los gráficos es básicamente lo que te estaba explicando. Que si no hay correlación pues los puntos están totalmente dispersos. O que si hay relación negativa pues tienden hacia abajo o ese tipo de cosas. Ok, aquí también dentro del repositorio pues está la fórmula para que le eches una ojeadita, una vista, y aquí ya vamos a poder ver la relación numérica en la tabla que nosotros tenemos. De hecho, voy a decirte dos formulitas más o dos cosas más dentro de Pandas y poder ver el mapa de calor y los números cómo están relacionados ya en general dentro de la tabla. Entonces, si nosotros hacemos un medical df, es decir, el data frame core con el numeric only true, ¿sí? Esto es solamente para decirle, oye, hazme una correlación de toda la tabla con los valores numéricos. Y aquí me dice en la X y la Y, o en este caso en las columnas y en las filas, ¿sí? Cómo se correlacionan una columna con otra. Entonces, edad con edad, pues está en un 1, ¿sí? 100% correlacionado porque pues es lógico. Ahora, el BMI, cómo se correlaciona con la edad, la cantidad de hijos, cómo se relaciona con la edad, los cargos, cómo se relacionan con la edad, y así una a una. Si nosotros vemos también en esta forma, o sea, este y este, pues van a ser 1 porque son la misma columna uniéndose entre sí. En la parte de abajo lo vemos un poco más visual con un mapa de calor, que si nosotros vemos, podemos analizar que pues sí, cada una de estas es la columna que se encuentra con ella, pero ¿cuál es la correlación de edad con vida? Acá está. ¿Cuál es la correlación de edad con la cantidad de hijos, edad con cargas y así sucesivamente? Esto es el mapa de calor, creo que también es importante poderlo validar porque esto probablemente nos vaya a llevar hacia un punto en el que ya le vamos a decir a la máquina, oye, ¿cuál es la correlación de los datos? Y estos datos podrían correlacionarse y podrías darle esta solución al usuario final si es un LLM o algo así parecido. Ok, voy a leer esta última parte, y es que dice, falacia de correlación versus causalidad. Cabe destacar que una correlación alta no permite interpretar una relación causa-efecto entre características. Dos características X y Y pueden correlacionarse si X causa a Y o si Y causa a X, o si ambas son causadas independiente por otro factor Z. Y la correlación dejará de ser válida si se rompe una de las relaciones causa-efecto. Es decir, que estas dos estén relacionadas por un 0,11, la edad y el BMI, no quiere decir que una es causa de la otra. Podría ser esas dos cosas, ¿sí? La edad y el BMI podría ser una causalidad externa, ¿sí? Como el índice de masa corporal no es porque tú tengas más edad o porque tengas menos edad, ¿sí? Entonces podrías entender, o sea, se podría entender eso. También es posible que X y Y simplemente parezcan estar correlacionadas porque la muestra es demasiado pequeña. Es decir, que si tenemos una base de datos muy pequeña, podrían estar correlacionadas esas dos, y no necesariamente es así. Aunque esta pueda parecer obvio, las computadoras no pueden diferenciar entre correlación y causalidad. Esto es importante para el Machine Learning. Y las decisiones basadas en sistemas automatizados a menudo pueden tener consecuencias importantes para la sociedad. Por lo tanto, es importante estudiar por qué los sistemas automatizados conducen a un resultado determinado, y determinar las relaciones causa-efecto requiere perspicacia humana. Es decir, voy a colocarme acá.
No porque ChatGPT te dé una solución quiere decir que sea la real o quiere decir que sea la que tú estés buscando. Porque si yo le pregunté, oye, ¿qué significa DBT? Y él me dio algo de mindfulness y coaching y todo esto, no necesariamente eso era lo que yo estaba buscando. Pero él lo relacionó porque vio DBT y fue lo primero que encontró dentro de su base de datos de DBT, ¿vale? Entonces, importante ver cuál es esa correlación, darle también un contexto y en ese contexto sea mucho más específico, pues el Machine Learning lo va a entender mucho mejor. Ok, ya con esto termino. Creo que fue bien interesante poder hacer esta segunda parte porque también entendí varias cosas de los gráficos. Si tú puedes, hazlo paso a paso. Mira el repositorio y hazlo paso a paso. Léete el documento en inglés, léete este documento. Si es que no sabes inglés, no hay ningún problema. Yo estoy intentando dejar todos los textos en español acá, pero hay unos que no he dejado. Entonces, de todo corazón, te recomiendo que leas el documento que hay en inglés, ¿sí? Que leas la documentación original, que veas el video original. Bueno, aunque el video original está leyendo todo el documento. Casi como lo que yo estoy haciendo, pero yo estoy explicando ciertas cosas que para mí no eran tan obvias. También, si tú tienes preguntas, dudas, inquietudes de lo que viste acá o de cómo funcionan ciertas cosas dentro de Python, cómo funcionan ciertas cosas dentro de los headmaps o cosas así, o dentro de los gráficos que vimos, pues déjamelo en los comentarios. Importante. ¿Por qué? Porque yo así en los siguientes videos puedo profundizar en eso y puedo decir, oye, mira, vi tu pregunta y me di cuenta que sí, no expliqué esto y lo di por sentado. Puede pasar eso, no lo sé. Pero bueno, espero que te haya gustado este video. Creo que ha sido bastante interesante esta clase. No voy ni siquiera en una hora de video consumido de Machine Learning con Python y Scikit-learn. Y está siendo bastante interesante. Un poco ladrilludo, la verdad. Ese video en inglés está ladrilludo porque el man solamente lee y no explica nada. Pero bueno, espero que este no sea así. Nada, nos vemos en el otro video. Te escribo por la newsletter. Suscríbete a la newsletter y nos vemos en el otro video. Chao, chao.